Buenos hermanos, ¿cómo andan? Quisiera seguir la clase que estábamos teniendo sobre las inconmensurables riquezas de Dios que se encuentra en el Evangelio, hermanos. Y esto estamos viendo, hermanos, que es necesario saber esto, lo que yo les dije, saber las inconmensurables riquezas de Cristo para vivir la vida cristiana. Pues, hermanos, hay una necesidad en el cristianismo. Y las riquezas en Cristo, descubrir eso, hermanos, lo que somos en Cristo y todas las cosas que hay en Cristo es lo que nos va, hermanos, a ayudar a vivir la vida cristiana. Pues hay una necesidad en el cristiano y ya estábamos viendo que debido que una necesidad es la oposición que hay. Uno, a seguir la voluntad de Dios, pues nuestra carne no quiere. Dos, es debido a los enemigos espirituales que nos quieren hacer la contra. Y ahora estamos viendo que hay una necesidad en el cristianismo de saber, para saber la base. Es necesario la base del cristianismo, de cómo vivir, cómo ahondar en las riquezas. Y la puerta es el Evangelio, y es la puerta para, hermanos, saber más las riquezas inconmensurables, porque es la puerta y el camino, el creer el Evangelio. Y les expliqué eso con varios pasajes bíblicos. Romanos 1, 16 a 17, que justo por la fe vivirá, entrará por la fe a ser salvo y tener vida, pero también seguirá teniendo fe para seguir teniendo vida, como también Hebreos usa ese término, el justo por la fe vivirá. Y estaba hablando de los héroes de la fe que tuvieron, hermanos, buenas obras. Por eso, por fe, por la obra de Dios, por la promesa. Y luego vimos, hermanos, otros términos, pero que a saber, la base del cristianismo, el subpunto 1 era creer en el Evangelio. Y el 2 es debido a que también hay términos en toda la Biblia, el vocabulario similar que apoya a que el Evangelio es la base. Y eso es lo que voy a desarrollar ahora. Y si da tiempo, hermanos, voy a pasar al segundo, creo que al tercer punto. Vimos el A, el B y ahora la C, si da tiempo. Entonces, vamos a poner el B acá y vamos a poner los vocabularios iguales a el creer en el Evangelio para vivir la vida cristiana. Y el primer término que estábamos viendo es separados de mí nada podéis hacer, que Jesús decía en sus predicaciones. Y esto implica, hermanos, de estar con Cristo, estar dependiendo de Él, principalmente dependiendo por fe, viviendo por fe. Pues, hermanos, eso era lo que Jesús siempre les decía en sus predicaciones a los discípulos. Les decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y le hacía ver que Jesús era el que les hacía tener poder. Él mismo se encontraba en Él, hermanos. Siempre les desafiaba: ¿por qué no pudieron sacar el demonio, el espíritu malo, hombres de poca fe? ¿Por qué? Hermano, porque no dependían de Jesús, no tenían fe en ellos mismos, no, en el objeto de la fe, a saber que es Dios que provee todo, hermano. Y Jesús le estaba guiando a que crean en el Evangelio, que el Evangelio iba a ser lo que iba a cambiar todo. Y los que creen en el Evangelio son esos los que van a tener poder para vivir la vida cristiana. Jesús le estaba siempre guiando a eso: hombres de poca fe, ¿por qué dudasteis? Y le estaba desafiando a tener fe como un niño, para recibir las riquezas de Cristo como un niño, sin obras meritorias, hermanos. Eso era, por eso les decía: separados de mí, nada podéis hacer. Luego en Juan 15:5, y llevaréis muchos frutos permaneciendo en mí. ¿Cómo permanecemos en Él? ¿Haciendo una obra? No, confiando en Él, confiando, como con la fe de un niño, permaneciendo en Él, hermanos, vamos a llevar mucho fruto. Él no nos manda a hacer algo que Él no nos dé las fuerzas de hacer. Por eso Juan también decía, en su evangelio, decía que Juan el Bautista decía: el hombre no puede recibir nada que no le fuese dado del cielo. También Santiago decía que toda buena dádiva proviene del Padre.
que es el Padre de las luces, que en el cual no hay variación, y toda buena dádiva proviene del Padre. Y proviene, hermanos, por medio del Evangelio. Y este término, separados de mí nada podéis hacer, compatibilizar y está de acuerdo solo y cuando aceptamos que la puerta es el Evangelio para vivir la vida cristiana y es el camino, pues es la puerta para seguir conociendo las inconmensurables riquezas que tenemos en Cristo, y por lo tanto es el camino también, es el Evangelio. Separados de mí, nada podéis hacer. Y Jesús decía eso. También estuvimos hablando que Jesús, hermanos, y este crucificado es el centro de la Biblia. Por lo tanto, cuando uno permanece leyendo la Biblia, permanece en él, está queriendo decir que está permaneciendo en creer el Evangelio, en que Él sea su fuente de vida. Es el Evangelio, hermano. Este es un término similar, entonces, separados de mí, nada podéis hacer. Término similar a creer en el Evangelio. Y otro es, hermanos, y esto viene bien con todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro término similar es todo, bueno, y muchos términos, pero solo quería decir este rápido. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo todo lo puedo, porque Cristo hizo todo por mí, y uno puede confiar, como decía el apóstol Pablo. Bueno, pero otra base que estaba viendo, que es evidente para vivir la vida cristiana, es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Pablo siempre decía, andar en el Espíritu. Esa es una base que Pablo da. Es como una fórmula matemática para uno poder realizar cálculos. Y es como una fórmula para uno poder vivir bien, hermanos, y es andar en el Espíritu. Por eso yo digo que es una base en el cristianismo, andar en el Espíritu para poder vivir el cristianismo. Andando en el Espíritu es una base y está en concordancia con el Evangelio, hermanos. Pues, ¿cómo uno anda en el Espíritu? Gálatas 3:5 dice que el Espíritu obra. ¿Quién es el que suministra el Espíritu? Lo suministraba y lo suministra ahora. Por medio de las obras o por el oír con fe, suministra el Espíritu con señales, milagros, y eso es por el oír con fe, hermano. ¿Y fe en qué? En el Evangelio. También Romanos 15, creo 14 por ahí, dice que el Dios de esperanza os haga abundar en todo gozo y en esperanza, en el creer, dice, en el creer que en lo que Cristo hizo, y eso nos va a dar gozo y esperanza. Y luego dice, para que abundéis en esperanza por el Espíritu, por el poder del Espíritu. Entonces, hermanos, el Espíritu obra cuando nosotros creemos. En el creer dice que Él nos va a producir, Dios de esperanza nos da esperanza, gozo, paz y todo. En el creer, y va en concordancia con andar en el Espíritu. En el creer que el Evangelio, el oír con fe fue lo que nos hacía conectar con los poderes y todo, hermanos. El oír con fe. Y otro término que es muy utilizado en la Biblia, como ya les estuve hablando, es la fe, hermanos. Es la fe. Como Jesús estaba diciendo, sin fe nada puede ser, sin fe es imposible agradar a Dios. Y hermano, la fe es importante, la fe está en todo. Y la fe, hermanos, es un mecanismo que Dios dio para apropiarse. ¿Apropiarse de qué? De la gracia, de la obra de Cristo en la cruz. Y eso es el Evangelio, hermano. Obra de Cristo. Y eso es el Evangelio. Pero está la fe, ¿vieron? Dios hizo cuestión de poner la fe. Y la fe no es una obra, hermanos. Pues la fe es también, es un regalo de Dios. Es un don. Pues, hermanos, no por obras se alcanza la salvación. Es todo de gracia, hermanos. Y la fe no puede ser un mérito. La fe también es un regalo, entra dentro del regalo de Dios, y es un regalo para obtener todas las riquezas y apropiarse de todas las riquezas de Cristo. Y la fe, entonces, el hecho de que Dios haga existir la fe, hermanos, y la fe aún para vivir la vida cristiana, es similar a decir, el término igual, que el Evangelio es la puerta para vivir la vida cristiana. Pues Dios quiere que nosotros, hermanos, vivamos la vida cristiana por fe. Nosotros vivimos aquí por fe en lo celestial, no por lo que nuestros ojos ven aquí, porque, hermano, Dios nos dice que nosotros tenemos que ver lo invisible por la fe. La fe es la certeza de lo que no se ve, hermano. Es la convicción, hermano, de lo que se espera, hermano. Esa es la fe que Dios nos dio para vivir
Y eso se hace real, hermano, se hace algo real. Cuando uno tiene fe, el Espíritu viene y obra y nos da todo, gozo, paz. Es algo que nos hace vivir y nos conecta con el Cristo que hizo todo por nosotros en la cruz. Dice que ahora yo vivo, Cristo vive en mí por la fe del Hijo de Dios. ¿Vieron cómo la fe es muy importante? Y otro término, hermanos, igual que la Biblia utiliza mucho, hermanos, es la cuestión de considerarse muerto al pecado. Pablo en Romanos 6 decía, considérense muerto al pecado. Y luego Colosenses también 2:20 dice, porque habéis muerto cuando los rudimentos del mundo, ¿cómo vas a seguir preceptos como si todavía vivieseis en el mundo? Entonces, considerarse muerto es otro término que Pablo usa en muchos pasajes, considerarse muerto. ¿Y cómo uno se considera muerto? Creyendo que fue muerto en la cruz con Cristo. En la cruz uno fue muerto a su antigua vida y resucitó y ahora vive cuando Cristo resucitó. Ahora vive, hermanos, y eso es considerarse muerto. Y es una base para que el creyente viva la vida cristiana. Es la puerta. También está de acuerdo con el vocabulario de que por la fe, por el Evangelio, el cristiano puede vivir y seguir viviendo y ahondando en las riquezas inconmensurables de Cristo, considerados muertos al pecado y vivos para Dios. Romanos 6:11, si no me equivoco. Y también Colosenses 2:20 habla de cómo habéis muerto, tenemos que vivir como si ahora estuviésemos vivos. Y también Colosenses 2:6, así como recibiste al Señor Jesucristo, así andad en Él. Ahí también andar en Él. Este es Colosenses 2:6. Colosenses 2:6. Andar en Él es sinónimo, andar en Él es igual a creer en el Evangelio. En Colosenses 2:6. Por eso yo digo que son términos iguales. Pues dice, así como cuando recibiste al Señor Jesucristo, como por la fe le creímos, así también andad en Él. Entonces, andar en Él, cuando Pablo dice andad de acuerdo a vuestra vocación, andad de acuerdo al Evangelio, quiere decir creer en el Evangelio. Así como cuando recibiste al Señor Jesucristo, así andad en Él. Es el principio de creer en el Evangelio para vivir la vida cristiana. ¿Están entendiendo cada vez más? Espero que sí. Y también otro término que está igual a esto, como no es considerarse muerto al pecado como ya vimos, término es ser hallado en Él. Ser hallado en Él. Esta es la oración que aparece en Filipenses 3:9. Hallado en Él. Y dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe del Hijo de Dios. Uno, yo voy a seguir explicando esto en las riquezas de Cristo, tiene que ser hallado en Él. Y esto va con el Evangelio. Todo lo une al Evangelio, Pablo, porque es la puerta para vivir la vida cristiana, porque también es el camino al Evangelio. Y ser hallado en Él, Pablo dice, aún en el presente estima todas las cosas como perdida para seguir conociéndole a Él, seguir conociendo a Cristo por medio del Evangelio, porque dice que quiere seguir siendo hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Pues mi propia justicia no me va a hacer alcanzar una posición delante de Dios, sino por la justicia que es de Dios por medio de Cristo, la justicia que Cristo alcanzó por mí en la cruz. Hermanos, esto es la vida cristiana. El Evangelio también está, pues el Evangelio es lo que da la gloria al Padre, es lo que hizo, es la obra meritoria que Dios hizo, que hizo matar a su Hijo para darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Y con estos, bueno, hay muchos términos similares que voy a seguir hablando en las otras cosas, pero vamos a salir del tema. Vamos a ver su punto C, que hay también una evidencia actual en el cristianismo de la necesidad, hermanos, que hay una gran necesidad en el cristianismo. Hay evidencias actuales de estas necesidades actuales, de la necesidad que el cristiano tiene, hermanos, para seguir apropiando e indagando las riquezas de Cristo, que es lo que le va a satisfacer estas necesidades, hermanos. Y uno es que el creyente tiene que hoy en día saber su posición en Cristo, saber
su posición en Cristo. Posición en Cristo. ¿A qué me refiero esto? Hay muchos que dicen hoy en día acerca de esto, de que cuando el creyente más sabe cuál es su posición en Cristo, más se santifica ahora en el presente. Cuando el creyente tiene más discernimiento de lo que es en Cristo, ahí el creyente se va santificando más. Y cuanto más conoce, más se va santificando. Eso es cierto, hermanos. Pero hay gente que tiene que explicar mejor esto, porque así da una idea, hermanos, de que uno no puede tener un conocimiento, por lo menos inicial, un conocimiento base para saber ya todo lo que es en Cristo. Como que desestiman, todavía uno no puede conocer tanto lo que es en Cristo. A medida que vaya creciendo, madurando, así, ahí recién va a conocer lo que es en Cristo para santificarse prácticamente a través de las pruebas y eso. Yo no estoy quitando eso de las pruebas, como también Dios usa medios de gracia para santificar. Pero hermanos, hay una gran verdad que Pablo dice en Efesios 1, 17 al 19, y bueno, hasta el capítulo 2, y vas al 3, también sigue orando, de que el creyente necesita saber, por el poder del Espíritu, lo que es en Cristo, las inconmensurables riquezas que tiene ya en Cristo. ¿Cuál es ese poder que obró en él cuando estaba muerto para resucitarle con Cristo? Y Pablo ora para que sean iluminados. Esta es una oración constante del apóstol Pablo. ¿Para qué oraría si el creyente no pudiera entender esto, hermanos? Pablo lo entendía. Y es muy posible que lo entendió. Un poquito tiempo después que se convirtió, empezó a entender ya de una gran manera, hermanos. Y hay muchos cristianos que no quieren entender de una gran manera y dicen, no, esto es muy amplio para entender ya de una gran manera. Capaz que entendemos poquito nomás. No, hermanos, amplio. Por eso hay mucha oración de Pablo para que entiendamos estas gran riquezas, hermanos. No es algo que se puede agarrar de un granito, se puede agarrar. Dios no es como que nos da allá arriba una gran piñata que vos de a poquito haces un agujerito y agarrás un arrocito, un caramelito de a poco y te apropias de ese conocimiento de Cristo. No, hermanos, es una gran piñata que con un golpe ya de fe vos podés apropiarte de cantidad de bendiciones ya y vas a seguir más, porque, hermanos, a fin de cuentas, la gran riqueza de Cristo, hermanos, es un océano que el creyente tiene que navegar por fe y descubrir más y más, y no es un arroyito, hermanos, donde el creyente apenas agarra un arrocito, hermanos, no. Por eso, cuando hay una necesidad en el creyente de saber su posición en Cristo, y no de una manera pobre, sino rica en Cristo, pues eso es lo que Pablo quiere, hermano, y eso es lo que va a enfrentar a la gran necesidad del cristianismo, la gran necesidad que se encuentra en la oposición, hermanos, de los enemigos espirituales, de muchas cosas, hermanos, aún de nuestra carne que no quiere seguir la voluntad de Dios, hermano. Por eso Pablo dice que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza, y es grande. Es el poder que se hizo real en nosotros cuando resucitamos con Cristo, hermano. Esto es lo que le hacía dar gloria al Padre, a Dios, a Pablo. Bueno, dar gloria a Dios. Pablo lo hacía cuando decía: bendito sea Dios el Padre que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales. Pablo sabía y por eso exclamaba: bendito sea el Padre de Dios que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Y Pablo quiere que tú sepas también, hermanos. Y otro campo que no les voy a ir a estar explicando todo ahora, de que hay una evidente necesidad del cristianismo. Hay varios que anoté acá, a ver si les puedo decir por arriba rápido. Y otra es aceptar la gracia de Dios. Muchos no aceptan, piensan que la gracia de Dios es solo teórico. No, hermanos, es práctico. Vemos en el hijo pródigo que Dios hizo una gran fiesta, hermanos. Vemos en Gálatas 5 que dice a la libertad fuiste llamados, hermanos. Tenemos que estar firmes en la libertad de eso, hermanos. Y tenemos que sacar al esclavo, sacar a Ismael, hermanos, sacar eso, porque nosotros fuimos llamados a la libertad, hermanos. Hermanos, eso es la gracia de Dios, que el cristiano tiene que ahondar en eso, y que va en paralelo con creer en el Evangelio. La gracia de Dios es enorme para el creyente, hermano. Luego, hay otra necesidad del cristiano, es evidente que hay muchos que se
se afanan demasiado en la santificación, pues quieren por sus obras santificarse, hermanos. Pero hermanos, es cierto que Dios es el que nos va a ir santificando. Él dice que comenzó la buena obra en ustedes, la va perfeccionando. Y uno, cierto, tiene que ocuparse en su salvación con temor y temblor, hermanos. Pero uno tiene que descansar y mirar los lugares celestiales, pues eso también Jesús lo dijo, Dios lo dijo. Mirar lo que son, mirar que ustedes están escondidos en Cristo, mirar que Jesús proveyó toda su justicia de gracia, mirar y que Él resucitó por nosotros y Él está sentado a la diestra y nosotros estamos en Él, escondidos en Cristo, así como una gran gallina cubre a todos los polluelos, hermano. Nosotros estamos en Cristo, nosotros estamos escondidos en Él. Es Dios, es Jesús que nos protege, no nosotros somos los activos que tenemos que ser unas gallinas. No, Jesús es el que nos cuida. Nosotros ni siquiera como pollitos podemos agarrar la mano de la gran aleta de la gallina y taparnos con nuestras propias fuerzas. No, es Él que ya nos cuida. Nosotros ya estamos escondidos en Cristo y es en Cristo que la savia va a venir y va a sacar las hojas viejas, las hojas sucias, los pecados que tenemos y va a poner una nueva hoja, hermanos. Es estando en Él, creyendo en el Evangelio, que estando en comunión con Él, creyendo todo lo que Él hizo por nosotros, eso es estar en comunión con Él, que Él, hermano, nos va a ir santificando de a poco, hermanos. Bueno, de a mucho, hermanos, pero ya tenemos que tener un gran discernimiento de esto, hermanos. La Biblia nos hace cuestión de decirnos eso, habiendo ya pasado mucho tiempo. Tenían que ser maestros ya. Hebreos lo dice, hermanos. Hebreos también dice que, hablando de la gracia, Hebreos dice que es vano, hermano. No va a encontrar satisfacción el que se ocupa con viandas, hermanos. Tenemos que afirmar nuestro corazón en la gracia. Hebreos 11 dice eso, o Hebreos 13:9 creo que dice eso, hermanos. Y eso, hay muchos creyentes que se afanan en la santificación, pues no descansan en que en Cristo está la santificación, como dice 1 Corintios. Él nos ha hecho redención, santificación y todo. Y hay otros, hermanos, también. 4. Hay otra evidencia en el cristianismo. 4, que es, hermano, no aceptar la nueva realidad, que yo ya les estaba diciendo, que ahora estamos vivos. Y no aceptar que ya estamos completos en Él. No aceptar que estamos completos en Él. Otro término, completos en Él. Colosenses. Los de Colosos necesitamos saber mucho de esto. Y hay otra necesidad, 6. Es evidente que muchos actúan por obligación, hermanos. Aun cuando cuando se les dice tienen que estar permaneciendo en Él, ellos lo ven como una obligación. No, tengo que permanecer en Él para hacerle agradable y todo. Tengo que permanecer, tengo que hacer esto. Lo ven como una obligación, pero no, al contrario, es una gran riqueza. Pablo decía que la riqueza del Evangelio es inconmensurable, es algo rico que uno va a querer de gana conocer, porque a fin de cuentas es un océano de bendición que le hacía a Pablo decir. ¿Qué le hacía decir a Pablo? Gracias, Dios, por lo que hiciste. Decía, toda bendición espiritual está en lugares celestiales. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito. Y eso, ¿por qué, hermano? Porque él tenía un corazón que estaba de acuerdo a Dios. Y él se gozaba porque es el Espíritu que recibió, que le comunica las cosas que Dios le ha concedido, hermanos. Y él sabe que todo es de gracia y no tiene que hacer obras, hermanos, pues es de gracia y no vive una religión falsa, hermanos. Es así, hermanos. Lo que les quería decir era eso, hermanos. Entonces, resumiendo, hay muchos puntos, hermanos, de que hay evidencias actuales que el cristiano necesita saber, hermanos, cuál es la necesidad del cristiano. Tiene que saber que necesita de apropiarse del Evangelio, que es la puerta para seguir apropiándose las inconmensurables riquezas del Evangelio, hermano. Y termino con una ilustración que engloba todo lo que dimos hoy. Hay muchos cristianos, hermanos, que son buenos cristianos en su medida, pero no entienden mucho esto y no sé si son tan buenos así, por decir todo. Pero, hermanos, por ejemplo, le dicen a cristianos recién convertidos, otros le dicen, vos para madurar tenés que hacer esto.
Prácticamente le está diciendo a ellos que tenés que encontrar diamantes sin tener un historial de cómo encontrar diamantes y sin tener recursos para encontrar diamantes. Le dice, tenés que encontrar diamantes, tenés que ser un Ronaldinho, tenés que ser un Messi, tenés que ser como Jesucristo. Pero ¿cómo es la cuestión? Los maestros tienen que enseñar el cómo, tienen que enseñar esto, y esto es una gran necesidad hoy en día, hermanos. Tenemos que enseñarles que se encuentra en el Evangelio, que Dios provee todo de gracia. Y nosotros los maestros tenemos que saber esto, tenemos que ahondar eso, tenemos que vivir en esto, para así poder enseñarles correctamente, hermanos. Porque al fin de cuentas hay una gran necesidad que es imposible que uno encuentre un diamante por sus propias fuerzas, hermanos. Bueno, que tengan un gran día en el Evangelio de Cristo y que esto les sea de bendición, hermanos.